Hola otra vez, quinto C. Vamos a finiquitar este asunto. Vamos a colocar las derivadas, o vamos a hacer las derivadas de la secante y de la cosecante. Vamos a ir primero con la secante. Para esto vemos la igualdad de la entidad trigonométrica con el coseno. Secante es igual a 1 entre el coseno. Entonces, al hacer la derivada, lo que tendremos es que debemos derivar en realidad 1 entre el coseno de x. Y aplicamos otra vez la regla de la división, ¿sí? Y esto va a ser igual a, y tenemos el coseno cuadrado de x, ¿bien? Sería la derivada del numerador por el denominador. Entonces tendremos coseno de x por la derivada respecto a x de 1 menos 1 por la derivada respecto a x del coseno de x, ¿no? Y bueno, esto va a ser igual a, aquí me va a dar 0 este término, entonces voy a tener menos 1 que va a multiplicar a la derivada del coseno, que es menos seno, entre el coseno cuadrado de x. Y esto va a ser igual a menos por menos, más. Va a ser el seno de x entre el coseno cuadrado de x. Y esto voy a tenerlo que separar de la siguiente manera. Va a ser seno de x entre coseno de x por coseno de x. ¿Sale? Y esto va a ser igual a seno de x entre el coseno de x, que va a multiplicar a 1 entre el coseno de x. ¿Sale? Los estoy separando, ¿sí? Porque aquí esto de todas maneras está multiplicado por 1. ¿Sale? Bueno, entonces seno entre coseno recordamos que es la tangente de x, y 1 entre coseno es la secante de x. Entonces la derivada de la secante de x es tangente de x por secante de x. Ahora vamos a hacer la de la cosecante. Entonces, derivar la cosecante es lo mismo que derivar respecto a x 1 entre el seno de x. Y esto va a ser igual a lo siguiente. En el denominador vamos a tener el seno cuadrado. Ahora, primero es el denominador y derivamos el numerador, que sabemos que nos va a dar 0, menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sale? Entonces esto nos va a dar 0. Y aquí tendríamos menos 1 que va a multiplicar a la derivada del seno, que es el coseno, entre el seno cuadrado de x. Y esto me va a dar menos coseno de x entre el seno cuadrado de x. Ahora, el seno cuadrado pues es seno por seno, ¿no? Entonces esto va a ser igual a menos coseno de x entre el seno de x por el seno de x. Y esto va a ser igual a menos coseno de x entre el seno de x por 1 entre el seno de x. Entonces, coseno entre el seno es cotangente. Entonces voy a tener menos cotangente de x. Y 1 entre el seno es cosecante. De esta manera, la derivada de la cosecante es menos cotangente por cosecante, ¿sí? Y con eso hemos concluido. De todas maneras, les voy a enviar las fórmulas para derivar cada una de estas funciones trigonométricas. Y vamos a ver aparte las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Ok?
una cosa, perdón, antes de que termine, una cosa que se me estaba olvidando decirles. Generalmente, para que ustedes utilicen las reglas de derivación de lo que vienen siendo el producto, la derivada respecto de x, por ejemplo, de u por b, o la derivada respecto a x de u entre b, generalmente estas las ocupan cuando utilizan funciones trigonométricas como las que acaban de ver, o el corolario en el que tenían la constante entre la función ¿no? Que en este caso, por ejemplo, 1 entre el seno de x o 1 entre el coseno de x. Pueden utilizar la fórmula alterna cuando aquí tienen una constante, ¿sale? Pero más allá de esto, estas dos fórmulas de derivación casi siempre las están utilizando cuando derivan funciones trigonométricas o una función algebraica con una función trigonométrica, porque por ejemplo puede darse el caso de que tengan la función f de x por coseno de x y tengan que derivar, ¿sí? Porque muy distinto es a que yo les diga que deriven x cuadrada, por ejemplo, por x cúbica. Lo más sencillo es hacer x a la quinta. Y entonces aplican la derivada cuando tienen una potencia, ¿sí? Entonces no tiene mucho caso hacerlo aquí. Lo mismo si ustedes tienen x entre el coseno de x, pues es lo mismo es más fácil hacer esto aquí, ¿no? Porque x cuadrada entre x cúbica, pues me va a quedar 1 entre x. Y es mucho más fácil hacer esta derivada que esta, ¿sí? Por lo cual, estas dos fórmulas que les acabo de decir, las utilizan sobre todo cuando multiplican o dividen una función algebraica con una no algebraica, que se les llaman las trascendentes, ¿sí? Así que, pues bueno, espero que sea de mucha utilidad. Vamos a ver otro ejemplo de cuando pueden aplicar estas funciones trigonométricas y la derivada, ¿vale? Nos vemos.